Históricamente, siempre se nos ha enseñado que el lugar más peligroso para un ser humano es, digamos, el fondo de un abismo. Claro, el fracaso. Exacto. Pensamos que la amenaza real es la ruina financiera o el colapso de un proyecto. Pero, ¿y si estuviéramos mirando hacia el lado equivocado? Es una pregunta muy válida. Hoy vamos a explorar una idea que resulta genuinamente aterradora. Y es que sobrevivir a una catástrofe es, psicológicamente hablando, relativamente fácil. Sí, uno saca fuerzas de donde no las hay. Ajá. Pero el verdadero peligro, la amenaza más silenciosa para el carácter, llega cuando todo sale a la perfección. Wow. Cuando no hay crisis. Cuando no hay crisis y uno se encuentra, de pronto, completamente solo en la cima del éxito. Es un concepto que choca de frente con toda la narrativa de nuestra cultura actual. O sea, nos pasamos la vida entera equipándonos para sobrevivir a los valles oscuros. Sí, buscando resiliencia. Exactamente. Desarrollando resiliencia para el fracaso. Pero casi nadie nos prepara para lo que sucede en el cerebro cuando llegamos a la cumbre. Y es justo ahí, en esa aparente seguridad inquebrantable, donde tendemos a bajar la guardia por completo. Y esa es precisamente la misión de nuestra exploración profunda de hoy. Vamos a sumergirnos en una serie de materiales fascinantes, todo para examinar uno de los conflictos más antiguos de la experiencia humana, la batalla campal entre el orgullo y la humildad. Que es un tema súper vigente. Totalmente. Porque vivimos en una era que constantemente exige destacar, competir, ser la persona más influyente en la sala. Sin embargo, este análisis nos propone que el mayor riesgo no radica en cómo manejamos nuestras derrotas, sino en cómo el éxito nos puede desconectar de la realidad. Nos lleva desde un análisis de lo que podríamos llamar el origen cósmico del egoísmo hasta aterrizar en estrategias increíblemente prácticas para nuestro día a día. Es un manual de supervivencia para el éxito. Literalmente. Un manual sobre cómo evitar que el ego tome el control cuando las cosas van demasiado bien. Porque si queremos entender cómo opera el orgullo en, no sé, una junta de trabajo hoy en día, tenemos que ir a buscar al paciente cero. Este análisis no empieza con la humanidad, va mucho más atrás, a un conflicto cósmico. Y todos conocemos a la figura central de esta historia, Lucifer. El querubín protector. Sabemos que era un ser brillante. Pero a ver, explícame la mecánica de esto. Si ya estaba en la cima absoluta de la jerarquía, si ya tenía un nivel de influencia incalculable, ¿por qué cruzar la línea? ¿Qué fue exactamente lo que le hizo cortocircuito ahí? Lo fascinante aquí es que lo que plantean los textos no es simplemente que él quiso más. No. No, es que se topó con el único límite que no podía tolerar. El hecho de ser una criatura creada. Ah, claro. Anhelaba participar en los consejos divinos íntimos entre el Padre y el Hijo, pero por definición, al ser finito, estaba excluido de esos espacios de soberanía infinita. O sea, el orgullo no nace de la nada. Exacto. Nace cuando nos negamos a aceptar los límites de nuestra propia naturaleza. Era una cuestión de acceso, entonces. El simple hecho de que hubiera una puerta cerrada para él le generaba este rechazo absoluto. Correcto. Y aquí es donde la anatomía de este orgullo primitivo se vuelve tan reveladora para nosotros. Lo que subraya Ellen G. White es que Lucifer quería el poder, quería la posición de Dios, pero no tenía el más mínimo interés en el carácter de Dios. Quería los beneficios sin el sacrificio. Tal cual. Y para lograr esa ambición recurrió a una táctica muy oscura. Empezó a representar falsamente a su creador frente a los demás ángeles. ¡Wow! Le atribuía a Dios sus propios motivos egoístas y controladores. Claro, es el mecanismo clásico de la proyección psicológica. Toma sus propios defectos y se los proyecta a la autoridad para justificar su rebelión. Exactamente. Es fascinante cómo un texto teológico describe con tanta precisión un fenómeno tan moderno. A mí me suena, no sé, a alguien en el mundo corporativo que está obsesionado con ser el director ejecutivo. Sí, el típico perfil. Exige la oficina panorámica, el estatus social, pero aborrece la idea de asumir la verdadera responsabilidad. No quiere cuidar al personal ni tomar las decisiones difíciles. Quiere el trono, pero huye de la cruz. Exacto.
Y de hecho, los textos contrastan esta actitud inmediatamente con la figura de Jesucristo. Es un choque de paradigmas brutal. Totalmente. Mientras Lucifer está dispuesto a destruir el universo entero con tal de escalar, Cristo opera en dirección diametralmente opuesta. Un ministerio de vaciamiento. De abnegación total. Él renuncia exactamente a esa posición que Lucifer codiciaba con tanta locura para descender y terminar lavando los pies de sus propios seguidores. Y hay algo más que mencionan las guías de estudios sobre este orgullo que me dejó pensando. Dicen que cuando alguien abraza esta superioridad, literalmente cierra su corazón a las bendiciones. Pero, a ver, ¿cómo funciona eso en la práctica? Si alguien se cree superior, ¿no asumiría que merece todas las bendiciones del mundo? Parecería contradictorio, pero la lógica es impecable. El mecanismo es este. El núcleo del orgullo es la ilusión de autosuficiencia. ¿Creer que no necesitas a nadie? Exacto. Cuando te convences de que tu intelecto o tu talento son enteramente mérito tuyo, dejas de sentir necesidad. Y si no hay necesidad, dejas de pedir ayuda. Cortas la conexión. Cortas tu conexión con la fuente real de tu bienestar. Te aíslas en una burbuja donde terminas muriendo de sed porque te negaste a reconocer que necesitabas agua. Es una ceguera autoinducida. Y bueno, esto me lleva a una duda enorme. Nuestro éxito terrenal es minúsculo en comparación. ¿Opera este mismo mecanismo en el cerebro humano cuando logramos alcanzar nuestra pequeña cima del éxito? Sin duda alguna. Y la exploración de hoy nos pone frente al rey Salomón como el caso de estudio definitivo para esto. Salomón lo tenía todo. Todo. Riqueza desproporcionada, paz, una sabiduría legendaria. Pero el análisis se enfoca en el punto ciego de su mente. A pesar de tener un éxito sin precedentes, los escritos relatan que su semblante terminó marcado por la desesperación. ¡Qué fuerte! Se dio cuenta en el ocaso de su vida de que había desperdiciado su existencia buscando significado en complacer a su propio ego. Hay una frase específica en este material que me obligó a detener la lectura. Dice, no es la copa vacía la que nos cuesta llevar, es la copa que rebosa la que debe ser llevada con mayor cuidado. Es una advertencia poderosísima. Afirma categóricamente que la prosperidad es muchísimo más destructiva para nuestra vida emocional que la adversidad. Pero a ver, lógicamente uno pensaría que cuando tienes dinero en el banco, salud y no hay crisis, debería ser muchísimo más fácil ser humilde y agradecido. No hay estrés. ¿Por qué insisten en que una copa rebosante es el escenario más tóxico? Si conectamos esto con el panorama general, la respuesta está en una especie de, digamos, mal de altura psicológico. ¿Ok? Cuando estamos en el valle de la humillación, pasando por un divorcio, una quiebra, nuestra vulnerabilidad es innegable. Sabemos que no tenemos el control. Entonces pedimos ayuda. Exacto. Pedimos ayuda a Dios, a la familia. Esa dependencia nos mantiene con los pies en la tierra. Pero a medida que ascendemos, el aire se vuelve más fino. Empezamos a marearnos. Cuando llegas a la cima, el cerebro humano sufre una alucinación. Empieza a confundir la bendición, o la simple suerte, con el genio personal. Empezamos a creernos nuestra propia publicidad. Pierdes el piso completamente. El gran error de Salomón no fue amasar oro. Su tragedia fue que dejó de confiar en la fuente de su sabiduría. Empezó a creer que su intelecto era un atributo generado por él mismo. Claro, la prosperidad ininterrumpida elimina los recordatorios de nuestra propia fragilidad. Y sin esos recordatorios, el ego se expande hasta ocupar todo el espacio. Si la prosperidad y los palacios tienen este nivel de toxicidad para el carácter, entonces, ¿cuál es el antídoto? Si el mal de altura te está volviendo loco, supongo que tienes que bajar de la montaña. Bajar de inmediato. Y aquí el material introduce la figura de Moisés de una manera sumamente reveladora. La narrativa de Moisés es el contrapeso perfecto en este estudio. Todos conocemos los datos básicos. Creció como un príncipe en Egipto. No era solo realeza, era la élite intelectual del imperio más avanzado del mundo. Filósofo, estratega. Sin embargo, la lectura analítica que hacen los textos es fascinante. Señalan que su exilio de 40 años en el desierto de Madián no fue un accidente. ¿Fue un proceso de desprogramación? Literalmente, tenía que olvidar lo que había aprendido. Aquí es donde se pone realmente interesante.
Pero también me cuesta un poco comprar la idea logísticamente. ¿Por qué? O sea, entiendo la lección moral sobre la humildad, pero si tu objetivo es organizar un éxodo masivo de millones de personas frente a un ejército hostil, no necesitas precisamente a un general brillante educado en Egipto. Suena lógico desde nuestra perspectiva. ¿Por qué enviarlo a hablar con ovejas en un desierto parece ser el método de capacitación elegido? Desde una visión corporativa, suena un desperdicio absoluto de talento. Esa es la paradoja central. Desde la métrica humana parece un fracaso estrepitoso. Pero la formación que Moisés recibió en Egipto estaba anclada en la confianza propia, en la fuerza bruta. En el ego. Para liderar un movimiento impulsado por la voluntad divina, ese ego tenía que ser desmantelado. Los textos ilustran cómo, rodeado por la inmensa grandeza de las montañas a solas con lo eterno, el ego inflado simplemente se evaporó. ¡Guau! ¡Qué imagen! Aprendió a cuidar de seres vulnerables, algo que un faraón jamás haría. Y hay una comparación estructural maravillosa en los apuntes de estudio. Piensa en el contraste. A ver, dime. Mientras Lucifer estaba en el ambiente más sublime y perfecto posible en el cielo, y aún así se llenó de orgullo, Queriendo más. Moisés tenía literalmente la cima del mundo antiguo a su disposición en Egipto, y voluntariamente le dio la espalda, eligió abrazar la insignificancia del desierto. Y el resultado fue diametralmente opuesto. Terminó siendo el hombre más manso de la tierra, vio por fe una recompensa eterna superior a cualquier corona egipcia. Es brutal la ironía. A los ojos de la sociedad egipcia, Moisés era el fracaso más patético de la década, un príncipe reducido a vagabundo. Pero ese aislamiento le estaba inyectando el único antídoto capaz de prepararlo para no ser aplastado por el poder. El desierto fue el laboratorio donde se forjó su carácter. Y esto resuena profundamente. Pero también nos obliga a aterrizar todos estos conceptos. Porque seamos francos, quienes nos escuchan hoy no están liderando ejércitos contra el faraón. Ni pastoreando en Madián. Exacto. Entonces, ¿cómo se manifiesta este orgullo milenario en, no sé, la oficina de contabilidad, en la universidad o en nuestras relaciones diarias? Las guías abordan este orgullo cotidiano con una agudeza quirúrgica, empezando por la trampa de la rectitud moral, ilustrada en la historia del fariseo y el publicano. Ah, claro, la soberbia disfrazada de superioridad ética. Precisamente, el fariseo no está haciendo nada ilegal. De hecho, está orando, pero su oración es un currículum vitae leído en voz alta. Gracias a Dios que no soy como el resto de estos mortales. Mientras el publicano ni siquiera levanta la vista. Solo pide piedad en un rincón. La conclusión de los textos es tajante. Dios resiste a los soberbios. La presunción intelectual o religiosa es el nivel más hermético del orgullo. Porque la persona está tan convencida de su excelencia que es inalcanzable para cualquier ayuda. Es la copa que ya está tan llena de sí misma que no le entra una sola gota más. Totalmente. Y luego las fuentes exploran cómo esto infecta nuestras relaciones. Mencionan el caso de Santiago y Juan. Ah, sí, cuando querían asegurar los ministerios de finanzas y relaciones exteriores. Querían sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús, los puestos 2 y 3. Exigiendo privilegios. Aquí es donde veo la conexión más directa con nuestro día a día. La analogía moderna es esta cultura asfixiante de buscar likes. El estatus en redes sociales. Exacto. ¿Quién ostenta el mejor título en LinkedIn? Es la versión contemporánea de exigir la silla de la derecha. Y olvidamos que el verdadero líder es el que sirve detrás de escena. El que se interesa en el éxito de los demás. Sin buscar la cámara. Entonces, ¿qué significa todo esto para alguien que tiene que ir mañana a la universidad o a la oficina a competir por un puesto? Esto plantea una pregunta importante. ¿Estamos midiendo nuestro valor por nuestros logros y posesiones? ¿O entendemos que nuestro valor es inherente porque fuimos creados? Hay que estar alertas. Hay indicadores muy prácticos para identificar este orgullo personal. Por ejemplo, nos ofendemos fácilmente ante una crítica, competimos constantemente, atribuimos nuestro éxito a nuestro propio genio en lugar de verlo como un regalo. Son preguntas que incomodan. Y el material dedica una sección especial a los jóvenes,
que hoy enfrentan una presión demencial por triunfar y destacar. Y que muchas veces terminan cínicos al ver a líderes que predican grandes valores, pero actúan como tiranos. El consejo para ellos es muy claro. No miren a los seres humanos defectuosos, fijen la vista exclusivamente en el ejemplo perfecto de Cristo. Pero, ¿cómo se hace eso en la práctica? Porque me sorprendió encontrar que estas guías proponen pasos diarios muy concretos para sustituir la autosuficiencia por una dependencia total en Dios. Son ejercicios para interrumpir el cortocircuito del ego. El primero es la acción de mirar hacia arriba. Si pasas tu día mirando hacia abajo, hacia la opinión pública o tus miedos, todo vacila. Mirar hacia arriba trae calma y firmeza. También hay un ejercicio físico que recomiendan que me encantó. Sí, ir a un lugar tranquilo y escribir el Salmo 138 palabra por palabra. ¡Wow! No leerlo en una pantalla, sino escribirlo físicamente para interiorizar cómo Dios atiende al humilde, pero mira de lejos al altivo. Y finalmente, rogar a Dios diariamente por un corazón limpio, admitiendo que no podemos erradicar nuestro egoísmo solos. Necesitamos ayuda externa. ¿Qué viaje de exploración hemos dado hoy? Empezamos con el deseo egoísta de Lucifer de obtener poder sin carácter. Pasamos por la advertencia de la copa llena de Salomón y vimos el desaprendizaje del orgullo de Moisés en el desierto. Si hay una gran conclusión en todo esto, es que el verdadero antídoto contra el orgullo no es intentar degradarnos a nosotros mismos con falsa modestia. Eso es otro tipo de ego. Exacto. El antídoto es mirar tan de cerca la pureza de Cristo que nuestro egoísmo palidezca naturalmente. Cuanto más cerca estamos de la luz, más clara vemos nuestra necesidad de ayuda. Como hombre, soy un convencido de que eso altera por completo nuestras métricas modernas. ¿Qué pasaría si a partir de mañana decidiéramos medir el éxito de nuestro día de otra forma? ¿Cómo? No por cuántos aplausos recibimos, sino por cuántas veces elegimos ceder el protagonismo para elevar a alguien más. Quizás la verdadera cima no está hacia arriba, sino en aprender a descender con gracia. Una reflexión para llevarnos la próxima vez que sintamos que nuestra copa empieza a desbordarse.